Vamos a leerlo todos juntos y dice así: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, pues póngale por ahí algo, no lo pierda. Ahorita vamos a ocuparlo. Bueno, pues ya llevamos aproximadamente, ¿a cuánto estamos hoy? 19 días de este 2025 y ¿cuántos están contentos por este año? ¿Sí? Bueno, pues no sé cómo estaba usted a principio de año o antes de que terminara el año. Yo me acuerdo que desde que yo era niña, yo creo que a usted también le pasó, que escuchaba cada vez que iba a entrar un año y todo el mundo decía, ay, todo va a subir, todo está bien caro, la gasolina. Y bueno, no podemos cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Eso, porque yo creo que si años anteriores había subido las cosas, este año que terminó, subió exageradamente todo. Pero cada año escuchamos eso de siempre de decir lo negativo, ¿verdad? Nunca escucho gente que diga el año que viene nos va a ir muy bien, Dios va a estar con nosotros, sino que siempre escucho decir qué nos deparará el año, qué va a pasar el año que viene. Y ahorita con todo lo que el señor Trump está planeando, ¿verdad? Pues la gente se preocupa. Yo la verdad no estoy muy enterada, pero todo el mundo dice, ay, ¿qué va a pasar? Que todo va a subir y bueno, tantas cosas, ¿no? Tanta incertidumbre que hay en el corazón de la gente. Y yo me acuerdo hace algunos años que una amiguita siempre me decía, ay, el otro año va a subir todo y ¿cómo le vamos a hacer? Y pues es una amiguita a la que pues su esposo le daba muchísimo gasto, o sea, le daba muy buena cantidad. Y yo pensaba dentro de mí, ¿por qué se preocupará tanto? Si le dan, pues la verdad, muy bien. Pero bueno, es cuando no tenemos nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y bueno, cada año tiene sus propios problemas o sus propios desafíos, cada año trae cada cosa que uno no sabe, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2020, en enero, nadie sabía que a todos en el marzo nos iban a confinar. Escuchábamos que por allá del otro lado del mundo estaba el COVID, pero nunca imaginamos, al menos yo, decía, ay, es en Japón, ¿no? Bien lejos del otro lado del mundo. ¿No le pasaba eso? Que escuchaba a través de las noticias y decía, ay, no, pero pues eso que va a llegar aquí. No, y cuando menos nos imaginamos, todos, ahora sí como dice, para la caja, para adentro, todos encerrados, ¿no? Y nos encerraron a todos, nos confinaron a todos y fue un año difícil, mucha gente perdió a sus familiares, conocidos, ¿verdad? No le pasó ahí por nuestra calle, decían, es que murió fulano de tal, y de una calle habían muerto como 8, no sé, pero que se morían y conocidos, ¿no? Y bueno, ese año lo superamos, gracias a Dios porque nos conservó la vida, aquí estamos. Y así cada año, ¿verdad? Tiene sus propios, ¿cómo podríamos decir? Problemas, ¿no? Cada año. Y hoy vamos a hablar de 3 verdades que necesitamos recordar, porque muchas veces se nos olvidan las promesas que hay en la palabra, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y como cada uno de nosotros se pregunta cuando va a ser algo nuevo, cuando hay un desafío en nuestra vida, nos preguntamos, ¿cómo le voy a hacer? Hoy vamos a hablar del pueblo de Israel. Yo creo que Moisés, cuando Dios lo llamó, también Moisés estaba preocupado porque vemos en la palabra cómo Moisés le pregunta a Dios, ¿y por qué no mandas a otro? ¿No? Cuando Dios le dice, saca a mi pueblo. Y vamos a leer Éxodo 3. Vamos a leer algunos versículos. Yo creo que usted ya se lo sabe, pero quisiera leerlo así rápidamente. Vamos a leer del 3, versículo 1 al 9. Dice, ¿ya lo tiene?
Todos juntos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré en grande visión por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y bueno, yo pienso que, bueno, si usted lee toda la historia, todos estos capítulos, cuando Dios llama a Moisés, Moisés puso muchos peros. ¿Por qué? Porque no estaba, se sentía que no estaba preparado, se sentía que no tenía la capacidad de hacer el trabajo al que Dios lo había llamado. Y seguramente se preguntaba: ¿cuál es el otro paso que sigue? O sea, cuando ya había sacado al pueblo, o cuando ya lo iba a sacar, me imagino que pensaba en el otro paso, ¿no? En el futuro. Ya que lo saque, ¿qué voy a hacer, no? ¿Para dónde los voy a llevar? ¿Cómo cómo les voy a guiar? ¿Cómo les voy a enseñar? Y yo creo que como a nosotros nos pasa con cada cosa que vamos a hacer algo nuevo, los que antes estábamos solteros, íbamos a dar ese paso de casarnos, ¿no? Estábamos así como que tronándonos los dedos, ¿no? Y si no funciona, y si funciona, ¿no le pasó? Nada más a mí me pasó. Ya 3 meses antes y así como que, ay, si no funciona, ¿no? O sea, aún orando y todo, uno se preocupa. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos el enfoque de Dios. No confiamos plenamente en Dios, de que si Dios está con nosotros, va a funcionar y todo nos va a salir bien. Pero hay claves que uno necesita hacer, como la obediencia, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de 3 verdades, y el número 1 es que tenemos un Dios. Y así como el pueblo de Israel tenía un Dios, solamente como este versículo que acabamos de leer, que dice, el 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso es lo que habían escuchado los israelitas, pero no conocían a Dios. O sea, como dice Job, ¿no? Ese versículo que dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. O sea, ellos nada más habían escuchado, pero no habían tenido una relación con Dios, no le habían conocido, nada más habían escuchado de ese Dios que era su Dios. Pero no es lo mismo conocerlo personalmente. Así que ellos solamente habían escuchado y estaban siendo oprimidos, ¿sí? Estaban casi viviendo con el pie en el cuello. ¿Por qué? Porque los egipcios los oprimían. Cada día les ponían más trabajo. Si usted lee la historia o ve la película, pues más o menos se da idea, ¿no? De cómo los trabajaban, hacían los tabiques, y cada día que pasaba les aumentaban el trabajo y ellos no podían con toda esa presión. Era una esclavitud en la que ellos no tenían derechos, era algo terrible que ellos estaban viviendo. Pero vamos a ver unos puntos. El versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo.
Y eso es lo que nosotros debemos de tener muy presentes, porque mucha gente vive como si no, o sea, sabe que está Dios ahí, pero no obedece, ¿no? O se olvida que Dios está presente en todo, cuando desobedecemos y cuando vivimos bien. Cuando desobedecemos, muchas veces pensamos que Dios no te ve, pero Dios ve todo. Por eso dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Y Dios ve cuando desobedecemos lo que haces en lo oculto, Dios lo ve. Aunque te escondas del pastor, Dios todo lo ve. Ahora así como el changuito ese, ¿no? Del Toy Story, ¿no? Que dice que veía todo, ¿no? Pero Dios es Dios. Y Dios es omnipotente, es omnisciente y está donde tú te escondas, ahí está Dios. Por eso él decía, he visto la aflicción. Y cuando nosotros tenemos aflicción, Dios está viendo. Dice el versículo 8, dice, no, he visto, y dice, he conocido sus angustias, dice el 7. Y dice el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. O sea, Dios conocía, o Dios había visto, había oído su clamor, porque de alguna manera yo creo que de tanto sufrimiento, Dios había visto y Dios había oído. Así que dice el versículo 16, dice, no. Bueno, hay una partecita en donde dice que yo he visitado. ¿Ya lo encontraron? Bueno, no sé, le cambié aquí el versículo. En el 16, ¿sí estoy bien? Dice, en verdad yo he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. O sea, Dios había visto y Dios había visitado, o sea, Dios estaba ahí, aunque muchas veces el pueblo se había olvidado de que tenían un Dios. Pero a través de la palabra nosotros escuchamos como este pueblo había escuchado que tenía un Dios, pero se habían olvidado de clamar, ¿no? Y es por eso que tantos años que estuvieron ahí, pues yo creo que no clamaron en esos años, sino que cuando ya era demasiado el trabajo, demasiado la presión que tenían, y es en ese momento cuando ellos claman, cuando ellos le piden, yo creo, a Dios, y Dios escuchó, y por muchos años el pueblo había vivido en esa esclavitud, y hoy nosotros no nos parecemos a veces a ese pueblo de Israel. Tenemos un Dios, pero vivimos bajo esclavitud. A lo mejor dices, no, yo ya fui libre, ¿no? Fuiste libre del pecado, pero muchas veces en la economía, en los problemas, pues no sé, hasta en el trabajo, no sé qué es lo que cada uno de nosotros vive. Todos tenemos diferentes problemas, todos tenemos diferentes circunstancias, y no nos damos cuenta muchas veces que Dios está para librarnos, que Dios está ahí para escuchar nuestra aflicción, pero lo que pasa es que no clamamos. Y entonces es por eso que mucha gente vive o sigue viviendo en esclavitud. Es libre, pues, en teoría, ¿no? Pero como los israelitas salieron de Egipto, iban caminando por el desierto, pero ¿qué creen? Fueron libres físicamente, pero no fueron libres mentalmente. Así que habían salido de Egipto, pero Egipto seguía en su corazón. Y mucha gente así hoy en día, aunque ha visto milagros y ha visto muchas cosas que Dios ha hecho en su vida, aún así siguen viviendo con una mentalidad de esclavos. Se acuerdan de lo que han vivido en el mundo los que salieron de ahí y los que crecieron en el Evangelio y nunca se han afirmado, vuelven a Egipto. Y es ahí cuando el enemigo, pues ahora sí que atrapa a la persona y esa persona está luchando por salir, pero a veces no claman, y es necesario clamar, como este pueblo de Israel. El pueblo de Israel había visto cómo Dios los había librado de ese pueblo, cómo Dios los había sacado,
con mano poderosa, habían visto cómo Dios había abierto el mar para que ellos pasaran en seco, y aún así, todavía después de que Dios los sacó, estaban luchando con esos pensamientos, ¿no? Le reclamaban a Moisés, le rezongaban a Moisés. ¿No ha conocido a alguien así que rezonga mucho? Bueno, este pueblo, dice la palabra que si usted lee toda la historia, que su calzado nunca se acabó, que su ropa nunca se desgastó. Imagínense para los que compramos zapatos a cada rato, que para las mujeres de Israel hubiera sido una frustración, ¿verdad? Para los que nos gusta comprarnos ropa, imagínense ellos con la ropa que salieron de allá. ¿Y cuántos años vivieron? ¿Cuántos años caminaron en el desierto? Y nunca se les desgastó. O sea, nada más ahí, imagínese, usted camina aquí, si se compra unos zapatos corrientes en 3 meses y ya, ¿verdad? Tiene que ser buenos para que aguanten. Porque con la piedra y todo, pues ellos caminaban así, pues en el desierto, no había camino, yo creo ellos hicieron el camino, pero dice que nunca se desgastó y aún así, o sea, viendo todo eso, renegaban. Cuando no tenían agua, Dios les suplió. Cuando ya estaban hartos de comer el maná, Dios les dio carne. Y aún así renegaban, aún así, durante ese caminar eran rebeldes. Y es por eso que vamos a Éxodo 33, como el pueblo, vamos a leer unos versículos. Vamos a leer desde el 11. Dice, ¿ya lo tiene? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado, no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, pues unos versículos antes, si usted le dice que no quería ir Dios con ellos porque eran un pueblo rebelde. Era un pueblo que pues siempre estaba rezongando, aunque habían visto pues que Dios respaldaba a Moisés, que Dios los había sostenido en medio de la escasez. Aún así, era un pueblo que no se habían conformado, sino que querían seguir siendo esclavos porque se acordaban. Si usted sigue leyendo por ahí, va a encontrar que se acordaban de cosas tan sencillas, por ejemplo, de las cebollas, de los ajos, de los pepinos, y pues ellos en el desierto no podían cosechar, pero aún ellos así se acordaban de todo eso. Y muchas veces nosotros nos pasa, durante el año nos estamos quejando, se nos olvida los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. No sé cuántos han recibido un milagro de parte de Dios. ¿Sí? ¿Sí han recibido milagros? ¿Han visto prodigios que Dios ha hecho con ustedes? Hacen cosas sencillas. A lo mejor nunca le ha pasado, a lo mejor sí. A lo mejor no tenía comida y alguien le llevó. A lo mejor no tenía dinero y le salió trabajo. Pues es la mano de Dios. Pero muchas veces en esas cosas pequeñas nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Pensamos que nos llegó el trabajo porque somos bien buenos, porque somos los mejores en lo que hacemos. Pero es Dios su misericordia que se extiende. Así que nunca debemos olvidar que Dios está con nosotros, que tenemos un Dios. Y el número 2 es que tenemos esperanza. Pero tenemos esperanza porque tenemos un Dios, ¿verdad? Porque es un Dios que nos da esperanza. Es un Dios que ahí estaba presente. Y a lo mejor ellos estaban desesperanzados, a lo mejor ya habían perdido la esperanza,
A lo mejor pensaban que se habían ya quedado como un pueblo esclavo que nunca iban a salir de ahí, pero Dios vio y Dios tenía un propósito con ellos de enseñarles muchas cosas como a nosotros cuando sufrimos, cuando tenemos un problema, cuando no vemos la salida y decimos, uy, Señor, ¿hasta cuándo voy a salir de esto? ¿No le ha pasado? Yo creo que todos, ¿no? Todos hemos pasado por problemas, todos hemos pasado por situaciones difíciles cuando los hijos se enferman y cada 8 días, cada 15 días, ¿no le ha pasado? Que no sabe cómo hacer para que ya no se enferme ese chamaquito. Bueno, a nosotros nos pasaba que Jafet se enfermaba cada 15 días, cada quincena, parecía que era ya sabía que se tenía que gastar ese dinero y se enfermaba y era el pediatra, los medicamentos y ahí se iba la quincena. Entonces, pues la verdad es que es desesperante tener una vida así, pero en medio de eso aprendimos a confiar en Dios y cuando nos venimos para este lugar, ¿qué creen que le ayudó? La tierra y Dios a través de la tierra. Pues sí, o sea, Dios nos ayudó, pero la tierra hizo que ellos agarraran defensas, que ellos ya no se enfermaran. Y pues Dios, yo creo que nos permitió, ¿verdad? Vivir todo eso para que nosotros pudiéramos ver su fidelidad, su bondad. ¿Qué más podemos ver cuando tenemos necesidad? Los milagros, provisión, ¿qué más? La gracia, ¿verdad? Así es, ese es nuestro Dios. Y Dios nos da esperanza en medio de una situación difícil, en medio de, a lo mejor no tienes trabajo, ¿no? Un día, pero si oramos y confiamos, Dios abre las puertas. Dios nos da esa gracia para encontrar trabajo. Dios extiende su misericordia. Y nosotros estamos en un mundo que simbólicamente es el desierto, lleno de problemas, de calamidades, lleno de tantas cosas, problemas con el vecino, con la suegra, con la cuñada, con quién más, con medio mundo en el trabajo, ¿verdad? Muchas veces tenemos problemas y eso es lo que pues lo que pasa, ¿no? En esta vida, porque la vida no es perfecta. Pero Dios nos hizo libres a través del sacrificio de Jesús y Él ha roto las cadenas que nos tenían como esclavos y Dios nos ha hecho libres. Nada más que muchas veces vivimos como este pueblo de Israel, que Dios ya nos hizo libres, pero casi nosotros, o no, bueno, yo no me voy a incluir, muchos ahí van, ¿no? Para que el enemigo los esclavice solitos. Y no hay necesidad de eso, sino que lo que podemos hacer es vivir en obediencia, creyendo primero que Dios está viéndonos en lo bueno y en lo malo, que Dios nos da esperanza, porque muchas veces la gente cae en cosas malas porque no tiene presente, no tiene ese amor hacia Dios para vivir en obediencia. Entonces muchas veces tiene problemas, o no hay una salida y van directo a la esclavitud. Y Dios no, nos quiere evitar. Dios quiere que nosotros seamos libres de todas las áreas, en todo, la manera de vivir, dice la palabra, y creyendo que Él es poderoso para sacarnos de cualquier problema. Mucha gente, por ejemplo, vive en ansiedad, en depresión, en opresión digo porque mucha gente, por ejemplo, tiene un vecino que está casi poniéndole el pie en el cuello, ¿no? Y dice uno, ¿cómo le voy a hacer, no? Y oras para que Dios se lo lleve lejos, pero muy lejos, ¿no? Y casi le dices a Dios, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? Y nos pasa así algunas veces, pero Dios a través de eso nos está enseñando que el perdón, la paciencia y todos esos frutos que necesitamos desarrollar, está enseñándonos carácter. O sea, Dios no puso allá a la persona, pero el problema por el que estemos pasando, Dios lo usa para formar nuestro carácter.
para que no seamos como esas calabacitas delicadas, sino que cada día crezcamos como personas, como hijos de Dios. Y como este pueblo, ¿no? O sea, salió de Egipto y seguía caminando como si fueran esclavos, como si fueran, como si siguieran ahí en Egipto, porque Egipto no había salido de su mentalidad. Seguían con esos pensamientos de que, ay, si estuviéramos allá, nos iría mejor, si estuviéramos allá, comeríamos mejor y todo eso y no sufriríamos, ¿no? Y entonces ahí estaban caminando este pueblo y Moisés tuvo que aguantar. Moisés, hagan de cuenta que era el pastor que los guiaba, que les enseñaba, que los acercaba a Dios. Y muchas veces le decían, ¿por qué nos sacaste? ¿No? Le reclamaban a Moisés. Y aparentemente Moisés había cumplido la misión, sacó al pueblo y aparentemente ya se había acabado el trabajo de Moisés, pero no, estaba a la mitad de la misión. ¿Por qué? Porque tenía que llevarlos hasta dónde. Leíamos que los tenía que llevar hacia la tierra prometida en donde fluye leche y miel. No, literalmente no fluía leche y miel. Es un ejemplo de que había abundancia. Yo antes, cuando era niña, yo pensaba que había ríos de leche en ese lugar y que por eso decía que donde fluía leche y miel, pero era porque había abundancia en ese lugar. Y nosotros igual estamos a la mitad del camino, como ellos estaban a la mitad del camino, nosotros tampoco hemos llegado a nuestro destino. Necesitamos estas verdades recordar durante el año cuando tengamos problemas, cuando tengamos aflicción, recordar que tenemos un Dios y que tenemos esperanza. Por ejemplo, dice Pablo en Filipenses, no pierda aquí estos versículos. El que encuentre primero Filipenses 3:12 al 15, lo puede leer. ¿Ya lo tiene? ¿Lo puede leer? No que lo hayas alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por verlo, por ver si logró así aquello por lo cual fue tan bien, así lo por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Así es. El 3 del 20 al 21, ahí mismo Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder hasta el 21 nada más. ¿Sí? Ok. Ajá. Sí. Por el poder con el cual puede también sustentar a sí mismo todas las cosas. Así es. Pues Pablo estaba seguro que su ciudadanía no estaba aquí, que todavía le faltaba por llegar. Estaba seguro que no había llegado, pero que se esforzaba, ¿verdad? Porque todavía nos falta para llegar a nuestro destino. ¿Quién ya quiere llegar? ¿Quién ya se quiere ir? No, ¿verdad? Nadie, nadie. Por lo tanto, dice, prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque le faltaba por llegar. Y es por eso que Pablo tenía presente que necesitaba a Dios en su vida. Y así nosotros necesitamos recordar todo el tiempo. Necesitamos tener presentes que tenemos un Dios que nos da esperanza y que estamos a medio camino, que no hemos llegado. Por lo tanto, no podemos tirar la toalla. Sí, mucha gente tira la toalla y dice, ay, ya no quiero, ¿no? Ya no quiero, porque a mí me prohíben todo, porque ya no quiero tener compromisos. Voy a la hora que quiero, llego a la hora que quiero, el día que quiero. Y mucha gente se deslinda de su compromiso con Dios. Pero fuera de Dios no hay esperanza. Fuera de Dios nada tenemos, nada, nada. Todo lo que está fuera de Dios nos lleva a la perdición. Y bueno, el número 3 es que tenemos promesas.
¿Cuál fue el número 1? El número 2 y el número 3. Tenemos promesas. Mucha gente vive en aflicción, afligido porque no conoce las promesas del Señor. En la palabra hay más de 3,000 promesas y yo no sé cuántas se sepa para usted. Yo no sé cuántas promesas las ha adueñado para usted, pero bueno, yo sí me he adueñado de algunas cuantas y eso me ha ayudado a mantener mi fe. Entonces, nosotros necesitamos como hijos de Dios recordar las promesas. Vamos a ver rápidamente algunas. Salmo 127, 1. Si lo tiene, lo lee fuerte. Si Jehová me edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Así es. Si Jehová no edificare la casa, ¿no? Muchas veces queremos en nuestras propias fuerzas caminar, resolverlo en nuestras propias fuerzas. Y es por eso que nos cansamos en el camino. Y es por eso que muchas veces no vemos la luz, como que no vemos la salida de esa encrucijada oscura, llena de problemas, llena de angustias, llena de tantas cosas que nos dejan sin fuerzas. Pero Dios debe de estar en nuestra casa porque dice, si Jehová no edificare, o sea, si Jehová no está ahí, en vano trabajas tú. Si Jehová no está presente, en vano vela la guardia, dice. Vamos a Proverbios 21:31. Necesitamos tener presentes en nuestra vida al Señor. 21:31. ¿Ya lo tiene? Dice, el caballo se alista para el día en la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿De qué sirve que nos paremos de madrugada para irnos a trabajar, como dice el Salmo 127, si Jehová no está ahí? Si nosotros, o sea, Dios siempre quiere estar presente en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros lo sacamos de la jugada, nosotros lo hacemos a un lado, no le buscamos. Y es ahí cuando, aunque Dios quiera bendecirte, aunque Dios quiera guiarte, y si tú no te dejas, pues en vano, ¿verdad? Porque dice este versículo que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová da la victoria. Y muchas veces queremos la victoria, pero sin tomar en cuenta a Dios. Vamos a Juan 15. Juan 15, 4 y 5. Todos juntos. Dice, ya vosotros estáis, no, el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esa es una gran verdad, que sin Dios no podemos hacer nada. Necesitamos permanecer en Él para llevar mucho fruto y no querer experimentar qué hay allá afuera, porque no nos va a dejar nada bueno, porque no nos va a beneficiar, ¿sí? Necesitamos permanecer en el Señor para llevar mucho fruto. Así que podemos regresar a Éxodo 33. Moisés era un hombre que conocía a Dios. Moisés era un hombre que había tenido esa experiencia ya de ver todo lo que Dios había hecho y conocía que Dios era un Dios de milagros, que Dios era un Dios poderoso.
pero y dice, vamos a leer, el 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Bueno, hasta ahí. Dice que hablaba cara a cara, o sea, Dios platicaba con Moisés, como tú y tu compañero, como tú y tu familiar. Dios hablaba, Moisés escuchaba, Moisés le preguntaba y Dios le contestaba. ¿No le gustaría tener esa relación con Dios? Pues Moisés era un hombre que había conocido a Dios y era algo que a Moisés le sirvió muchísimo porque si no, no hubiera logrado la misión que Dios le puso. Si Dios no lo hubiera, no, si Moisés no hubiera dejado que Dios le guiara, ¿ustedes creen que hubiera podido llevar al pueblo a la victoria o llevar al pueblo hasta el lugar en donde Dios le permitió que, porque de ahí en la frontera, pues Josué hizo el trabajo de llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero ¿cuántos años caminó Moisés con el pueblo? Y Dios estuvo ahí. ¿Por qué? Porque Dios todas las promesas que nos da las cumple. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida que Dios tiene promesas y entonces estamos tronándonos los dedos, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo debo de caminar? ¿Cuál es el otro paso que voy a dar? Porque muchas veces se nos olvida que Dios en sus promesas nos enseña que Él nunca nos va a dejar. Hay muchísimos, el año pasado creo que nos aprendimos 2 versículos, ¿no? Que decía que Él nunca nos iba a dejar, no creo que uno, pero que Él nunca nos iba a dejar y que Él siempre iba a estar con nosotros. Y dice un versículo después, dice el 13, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Y muchas veces nosotros necesitamos decirle a Dios, muéstrame tu camino, muéstrame por dónde debo de caminar, por dónde guíame, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que ya somos Juan Camaney, que ya no lo sabemos. ¿Cómo? Todas, ¿no? Que ya sabemos todo, y sacamos a Dios de nuestra vida y tomamos decisiones conforme a nuestro corazón. Y Moisés, aún conociéndole cara a cara, le dice, muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Dice, mira, que esta gente es pueblo tuyo, o sea, es lo que nosotros le decimos a Dios cuando la gente no quiere vivir en obediencia. Ay, Señora, ya tú con ellos lo que quieras, te los entrego. Como dice la hermana Galdi, casi te los diezmo. Dice la hermana, le voy a contar, que dice la hermana Galdi que en una iglesia el pueblo era rebelde, desobediente, y que el pastor le dijo a Dios, Señor, te los diezmo. ¿Y qué creen que pasó? Pues se fue yendo uno por uno a la presencia de Dios. Qué duro, ¿verdad? Así que pórtense bien o los diezmo. Vivan en obediencia, o si no le voy a decir al Señor así, Señor, aquí están, te los diezmo a todos. Bueno, ¿alguien quiere que yo los diezme? Bueno, todavía tenemos mucho por vivir. Bueno, Moisés, yo creo que diezmó a todo el pueblo, porque ¿qué creen? De los 2 millones aproximadamente que habían salido de Egipto, ¿cuántos creen que llegaron? 2. Todos los demás fueron diezmados. Todos los demás murieron en el desierto. Los que entraron a la tierra prometida fueron 2 personas que le creyeron a Dios. Porque dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios les prometió que los iba a llevar, pero ellos nunca cambiaron su mentalidad de esclavos. Siempre se estaban acordando de todo lo que había en Egipto. O sea, como mucha gente, no sé si se acuerda de todo lo que vivió en el mundo. Y así bailaba, ¿no? Y esta bailaba y así tomaba, ¿no? Y hasta como que lo disfruta. Pues así el pueblo de Israel se acordaban de Egipto, se acordaban de todo. Y es por eso que pues tuvieron que morir para que entrara una generación nueva
con una mentalidad renovada, y nosotros necesitamos este año tener una renovada para poder creerle a Dios, porque muchas veces no le creemos a Dios. Ahí están las promesas, ahí está todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra, y nos dice, mi presencia irá contigo. Y qué hermoso es caminar con la presencia de Dios, porque dice el 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, y en medio de todo, muchas veces estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor nos da descanso. Dice Éxodo 14:14, no sé si usted se lo sepa, yo lo tengo muy presente en mi vida. Y dice, a ver, vamos a leerlo todos porque yo creo que no lo sabemos todos, pero es un versículo que a mí me gusta mucho porque me da paz. A ver, léanlo ustedes juntos, ¿ya lo tienen? A ver. Quiere estar tranquilo, pero tenemos que tener presentes a Dios en nuestra vida. Me gusta mucho porque dice, Jehová peleará por vosotros. O sea, cuando usted tiene un problema, nosotros debemos de creer que Dios va delante de nosotros. No recuerdo en qué pasaje en Isaías hay un versículo que dice que Él va delante de nosotros abriendo puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y cuando tenemos problemas así como que grandes, que para nosotros son inalcanzables, son problemas que se salen de nuestro control, debemos de tener presente estos versículos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y como dice el 33:14, apréndaselo de memoria. Yo muchas veces les he insistido, memorícenlo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de los problemas, el Espíritu Santo nos va a recordar todas las promesas que Él tiene para nosotros. Y dice, y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Nada más que muchas veces hace falta una pastilla de rodillol, ¿no? ¿Sí las conoces esas? Muchas veces necesitamos llegar ante Dios y decirle, Señor, ya no puedo más, pero tus promesas están ahí, yo las creo. Así que cada uno de nosotros debemos de adueñarnos de esas promesas que Dios tiene para nosotros, y nunca debemos de olvidar que tenemos un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios que hace milagros, un Dios omnipotente, omnisciente, que nos da esperanza y que nos da promesas. Nos da esperanza a través de las promesas que Él tiene para nosotros. Solo que nosotros debemos de estar siempre recordando la palabra de Dios. Y es por eso que es tan importante que durante este año nosotros tengamos presente la palabra de Dios. Muchas veces hay gente que lleva meses sin abrir su Biblia, siempre con el celular. Pero yo le invito a que cómprese su Biblia, invierta en su Biblia, porque si usted siempre agarra el celular, cuando su Biblia la va a abrir, no va a saber en dónde está Oseas. Libros chiquititos que ese no sé ni para dónde está, si para allá o para acá. ¿Por qué? Porque se hace un mal hábito esto. Es bueno, sí, decía el pastor apenas, no es bueno, hay cosas que podemos ocupar, pero está usted ahí y no sé si usted está en WhatsApp o está en Facebook o si está leyendo su Biblia. Qué importante es que no perdamos la costumbre de leer la palabra, de tener esa comunión con Dios, porque nos hace falta, todo el tiempo nos hace falta recordar que Dios está ahí, que Dios nunca nos va a dejar, y nosotros no nos debemos de conformar. Mucha gente se conforma, pero vemos a Moisés que no se conformó, aún platicando con Dios, conociéndole, y dice que platicaba cara a cara y escuchaba, ¿no? Que ahí estaba Dios. Aún así, Moisés le dice, muéstrame tu camino. ¿Por qué? Porque no se conformaba. Y dice otro pasaje, muéstrame tu gloria.
O sea, ¿por qué? Porque no se conformaba. Una persona, un cristiano que vive una vida monótona, aburrida, pues por eso es que está así. ¿Por qué? Porque no tiene interés en conocer la palabra, no tiene interés en conocer a Dios, y es por eso que tiene todo el tiempo aflicciones. No le voy a decir que yo nunca he tenido, o sea, también, pero nuestro refugio debe de ser Dios. Nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte, Él nos sostiene a través de su palabra, y es por eso que necesitamos recordar para estar tranquilos, para tener descanso necesitamos recordar la palabra. No sé si alguien escuchó el audio de ayer. A ver, ¿quién escuchó el audio de ayer? Nadie. Lo mandé y le dije a mi esposo, te aseguro que nadie lo escucha. Pero hablaba precisamente, yo ya tenía mi prédica, no la saqué de ahí, pero mi esposo me dice, mira lo que vas a hablar. Y habla de la esperanza, que muchas veces no, el diagnóstico de la vida, dice, es otro, que a lo mejor vas a morirte, ¿no? Pero la palabra de Dios te dice que vas a vivir para contarlo. Y cuando nosotros estamos escuchando nada más a la vecina, al vecino, al compadre, ¿no? Al familiar, que te dice, no, si está difícil la vida y todo eso, pues se nubla tu vista. No puedes ver el camino que Dios te ha mostrado. ¿Por qué? Porque te enfocas en tus problemas, te enfocas en lo malo, en lo negativo. Pero Dios, a través de estas verdades, nos recuerda que Él es bueno con nosotros y que Él está presente y que nos quiere dar descanso durante este año. Así que recordemos Éxodo 14:14, que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 33:14, que dice, Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo no sé si usted quiere descansar durante este año cuando tenga problemas, pero yo sí. Así que póngase sobre sus pies, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, durante este año, recuérdame tu palabra, que durante este año puedas apartar tiempo para la palabra y puedas decirle al Señor, enséñame tu camino. ¿Por qué? Porque no sabemos todo. Así que pide a Dios en esta mañana y dile, ayúdame, Señor, a que te tome en cuenta en cada decisión, en cada paso que dé, porque no lo sé todo. Aún en esta experiencia de la vida te necesito. Dile al Señor cuánto le necesitas para tomar decisiones. Dile al Señor cuánto le necesitas para hacer las cosas bien, para no equivocarte, para no cometer errores del cual te puedas arrepentir después. Pídele al Señor que te ayude a ser ese hijo obediente, ese hijo que crezca en espiritualmente, que crezca en esta vida. Dile al Señor, Señor, te necesito que guíes mi vida. Dile al Señor, necesito que cada día me muestres tu gloria. Alumbra mi camino, alumbra mi entendimiento. Dile al Señor, te necesito porque no lo sé todo. Estoy a mitad del camino y necesito que tú me guíes. Necesito de ti. Bendito eres Dios. Gracias, Señor, porque siempre estás presente en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú no desamparas la obra de tus manos, como dice tu palabra. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque en medio de la angustia tú nos das descanso, Señor. Gracias por tantas promesas que tienes a nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, Padre maravilloso, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias. En tus manos está tu pueblo, Señor. En tus manos, Señor, estamos, Dios. Te necesitamos cada día. Te necesitamos que nos guíes, Señor. Necesitamos, Padre, que nos des la fortaleza. Pídele al Señor, dame pasión para amarte.
Dame pasión para buscarte. Desarrolla en mi corazón el deseo de ir a otro nivel de vida espiritual. Dile al Señor, ya me cansé de esta vida aburrida, ya me cansé de esta vida monótona. Dile al Señor, quiero ir, Señor, a otro nivel. Quiero ir a otro nivel de vida espiritual. No te conformes. No te conformes con solo venir los domingos. No te conformes con solo venir a sentarte y escuchar, sino que cuando salgas de aquí, comparte la palabra, comparte de tu fe. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.